Muy buenos días. Hoy les hablaremos de medidas para construir más viviendas, de un pleno en el que los diputados tienen unos 30 años menos que de costumbre y de las protestas que hoy piden otro modelo turístico. Así arrancamos nuestro repaso a la actualidad semanal del Parlamento de Canarias. La nueva ley de agilización de licencias sigue su trámite en el Parlamento. Busca reducir los tiempos para poder edificar, pero la oposición acusa al gobierno de convertir la vivienda en un negocio. Usar la tecnología de forma responsable, limitando nuestro tiempo de pantalla y disfrutando también de otras actividades. Una nueva generación de diputados y diputadas ha llegado esta semana al Parlamento. Aldeas Infantiles promueve un pleno en el que se han planteado medidas para un uso racional de la tecnología. Raúl Acosta pide que el aeropuerto del Hierro pueda funcionar más horas para que la isla cuente con una mayor frecuencia de vuelos. Sobre este y otros asuntos hemos hablado en nuestro espacio semanal de entrevista. Aunque a veces no nos demos cuenta, el ruido es un elemento perjudicial para nuestra salud. La abogada Yomara García trabaja para concienciar sobre la importancia de luchar contra la contaminación acústica. Ella nos ha acompañado en nuestra sección Buscamos Respuestas. Establecer tasas al contaminador y ello conforme al principio de que el que contamina paga. Un principio vigente en nuestro derecho europeo en materia de medio ambiente. Comenzamos con la sesión plenaria donde intervino el presidente Clavijo antes de viajar a Bruselas. Aquí en el Parlamento anunció la apertura de un hospital de campaña en El Hierro durante la bajada de la Virgen de los Reyes y se mostró dispuesto a hablar de todo, dijo cuando el PSOE le planteó aprobar una tasa turística en las islas. Cruce de acusaciones al abordar el desajuste en los datos de las prestaciones de dependencia que el Gobierno de Canarias facilitó al Imserso. Fue porque alguien, su consejera, le engañó de manera clara sobre esos datos. Y si fue así, usted tendrá que tomar responsabilidades. ¿Sabe quién es el último responsable de ese error? Yo, que soy el presidente. Y pido disculpas. ¿Ese error ha tenido alguna consecuencia directa para los ciudadanos? Ninguna. ¿Ese error ha tenido alguna consecuencia y quebranto económico para las arcas de la comunidad autónoma o del Estado? Ninguna. Tienen hoy la osadía de venir al Parlamento de Canarias a reprocharle a usted a aquellos que ellos fueron incapaces de hacer. Y hablo de dependencia, pero perfectamente podría hablar de vivienda, podría hablar de sanidad. Y en la semana en la que están convocadas manifestaciones por un cambio de modelo turístico, el debate de la ecotasa ha vuelto a estar sobre la mesa. ¿Sea usted capaz de firmar con el Grupo Socialista una proposición de ley y la presentemos en el Parlamento de Canarias la próxima semana, donde se establezca y donde traigamos aquí la implantación de esa tasa turística? Los 4 partidos políticos que constituyen este gobierno no lo llevamos en nuestro programa electoral, no está en el programa de gobierno, pero sí estamos dispuestos a sentarnos a hablar de lo que haga falta, porque no estamos encasillados en la ideología que luego no aplicamos cuando gobernamos. Llegan de nuevo a la Cámara los problemas de la Restinga para abordar la atención a las personas migrantes. Los vecinos siguen preocupados por la marcha del pueblo, por la marcha de su economía. De la Administración del Estado no tenemos noticias, ni sabemos del por qué se siguen derivando a la Restinga cuando es evidente que en ocasiones pueden ir al puerto de la Estaca. El Partido Socialista votó en contra de algo tan lógico y coherente como montar un hospital de emergencia en la isla del Hierro en un periodo como es la bajada donde la población de la isla se triplica. El Gobierno de Canarias no los va a dejar tirados. Vamos a montar, obviamente, un hospital de campaña para poder atender a la población. Pero no vamos a dejar de reivindicar al Estado que cumpla con las obligaciones que tiene con la ciudadanía. Tiempo también para tratar las consecuencias que el gran apagón de la península tuvo para Canarias. Sigan con sus cortes de luz, sigan haciendo culpables al turismo y a las energías estables y densas de los males del mundo. Establezcamos puentes de cooperación con el Estado, que los grupos obsoletos se cambien, que la interconexión entre islas sea posible. Los equipos técnicos van a tener reuniones en el caso de que se produzca cualquier otra incidencia en el futuro, o bien que ellos tengan los mecanismos para que no se caigan esos nodos, o bien para que podamos nosotros desde Canarias, con red propia, poder mantener las comunicaciones. Los datos en dependencia también generaron un intenso rifirrafe. El Grupo Socialista acusó a la consejera de Bienestar Social de mentir y falsear las cifras y han pedido incluso su dimisión. Candelaria Delgado defiende su gestión y la de su equipo y amenaza con ir a los tribunales.
Usted ayer en rueda de prensa dijo que en febrero se habían regularizado los datos y aquí está usted en febrero en el Parlamento diciendo que había un incremento del 35%. Si lo sabía desde febrero, usted en marzo le dio datos falsos al presidente del Gobierno porque en el debate del Estado de la Nacionalidad presumió del incremento de prestaciones. El error en el dato se ha regularizado y, como bien pone la página del Inserso, regularización a petición del Gobierno de Canarias. Si eso no es ser transparente, pues no lo sé. Alguien tiene que asumir responsabilidades políticas ante esta estafa y este engaño. Y si usted no dimite por coherencia y por respeto a su profesión, entonces la responsabilidad es del presidente del Gobierno, que la nombró y la mantiene. Usted está diciendo que los empleados públicos del Gobierno de Canarias están haciendo un delito, o sea, una estafa. Eso tendrá que usted demostrarlo en los tribunales. La Comisión de Discapacidad del Parlamento se ha trasladado a Fuerteventura tras su paso por Lanzarote y La Gomera. Un recorrido para escuchar in situ las necesidades y situaciones que viven la veintena de asociaciones y colectivos que trabajan con la discapacidad en la isla. 17 de los 20 han participado en este encuentro para hacerles llegar a sus señorías sus peticiones, ya que, como aseguran desde la Comisión, las necesidades de cada isla son distintas. El que acabamos de ver es un pleno que arrancó con las condolencias de la Cámara por el trágico accidente ocurrido en La Gomera pocas horas antes de su inicio. Se investigan las causas por las que una guagua de servicio regular se despeñó en la carretera de acceso a San Sebastián desde Alajero. Una mujer perdió la vida y una decena resultaron heridas y tuvieron que ser atendidas en el hospital. El Cabildo Insular decretó 2 días de luto oficial. Permítannos dar el pésame desde este Parlamento a los familiares y también, evidentemente, a estas 11 personas que están heridas para que tengan una pronta recuperación. Compartir con usted y transmitirle al presidente del Cabildo de La Gomera nuestras condolencias y, por supuesto, la total colaboración del Gobierno para lo que estime usted necesario, presidente. El Gobierno está a su disposición. Agradecer la solidaridad mostrada por todos. El accidente que tuvo lugar esta mañana en La Gomera, lamentablemente, hemos tenido que recibir la noticia de una ciudadana, concretamente de Cataluña, fallecida, de 73 años, y su esposo está siendo tratado desde el punto de vista psicológico. Por la vía de urgencia y con posibilidad de que los grupos hagan sus aportaciones. Así se va a tramitar el nuevo decreto ley de vivienda que esta semana se ha convalidado en el Parlamento. Se busca sobre todo agilizar las licencias a menos de 2 años y que haya más suelo disponible para edificar. Obras Públicas y Política Territorial plantean esta norma para mitigar la emergencia habitacional en nuestra tierra. Tiene como objetivo fundamental resolver un problema generalizado en las islas: la demora en la concesión de licencias de construcción, sobre todo en municipios que no disponen de los medios humanos técnicos suficientes. La ley incluye una reducción de la burocracia, pone más suelo para que se pueda edificar, crea las viviendas asequibles incentivadas en alquiler para familias de rentas medias y permite que los ayuntamientos recurran a entidades acreditadas para conceder las licencias. Y este último es el punto que más críticas genera en los partidos de la oposición. Persiguiendo el negocio de la vivienda. En eso son buenos, hay que reconocerlo. 2 años y han impulsado 3 normas. Entonces, va de los que no están preocupados por acceder a una vivienda. Estos van de los que les dijeron en un chalet con piscina, que los colegios profesionales no, que valía con el informe del arquitecto que ellos llevaran. Para el resto puede contribuir a aumentar la disposición de viviendas en todas las islas. No podemos obviar quiénes son los obligados en los trámites, ni tampoco quitarle prerrogativas a los funcionarios, pero tampoco podemos dejar de lado aquellas herramientas que nos otorga nuestro ordenamiento. También se permite transformar suelo terciario en suelo residencial, con el único objetivo de aumentar la oferta de vivienda protegida. Pues nosotros reconocemos más a gusto con las políticas que lleva a cabo el Ejecutivo actual, si bien es cierto que no terminaremos de insistir en que deberían ser más ágiles y más decididas. Lo que defiende es el derecho que tenemos todos los ciudadanos, incluidos todos los que nos encontramos aquí, que somos ciudadanos, de tener una administración pública ágil, eficiente. Señorías, se fomenta la colaboración público-privada sin renunciar a la función pública de urbanismo.
Por unanimidad se ha decidido que la norma sea tramitada como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Un decreto que también han conocido los cabildos, para quienes resulta interesante que se den pasos encaminados a reducir la carga burocrática y que puedan mejorar la situación de emergencia habitacional declarada en nuestro archipiélago desde comienzos de 2024. Dudas razonables respecto a si cumple o no cumple con los requerimientos, con las necesidades, con la voluntad de acciones en vivienda en el Hierro. Reivindicar el papel de los cabildos en los cambios de uso del suelo y que, por supuesto, puedan permitir la atención de la problemática desde diferentes realidades insulares. Esa habilitación para que puedan emitir informes los colegios profesionales, entidades acreditativas y medios propios, pensamos que es un gran avance, es un avance sin precedentes en la colaboración de las administraciones locales y el Gobierno de Canarias. Desde el Cabildo de Lanzarote estamos pues contentos en que se siga trabajando en esta línea, porque debemos de apostar todos por atajar cuanto antes esta crisis habitacional. A los servicios municipales, tanto técnicos como jurídicos, para cuestionar los informes técnicos aportados por el particular, ¿no? Esto que en principio pues no parece nada fuera de lo normal, el riesgo está en que se convierta no en lo excepcional, sino en la norma. Pues el problema de la vivienda o la asistencia sanitaria en la isla durante la bajada de la Virgen son algunos de los temas que hemos abordado con el portavoz de la agrupación herreña independiente en la Cámara. Hablamos esta semana con Raúl Acosta. Señora Acosta, muy buenos días, bienvenido de nuevo al Parlamento, a nuestro programa. Muy buenos días. Bueno, ha tenido que hacer noche, le ha tocado madrugar, ¿cómo ha sido el traslado hasta aquí, hasta Santa Cruz de Tenerife hoy? Bueno, los días cuando me toca, por ejemplo, días de pleno, dependiendo si es el primer día que empezamos a las 10:30, podemos llegar, pero por ejemplo cuando hay una comisión que empieza a las 10, los habitantes de la Isla del Hierro, que muchas veces nos tenemos que desplazar, vemos como ponernos en Santa Cruz para ir al hospital o a cualquier diligencia no lo hacemos antes de las 10:15, porque el primer vuelo de la Isla del Hierro sale a las 8:55 y está aterrizando en Tenerife Norte en torno a las 9:40 aproximadamente, si todo va bien. Por eso también hemos trabajado mucho con el Servicio Canario de Salud para que cuando sean pacientes de la Isla del Hierro tengan en consideración que no les pueden poner una cita a las 9 de la mañana porque no van a llegar o tienen que hacernos ya el día anterior con el coste que eso conlleva. Por lo tanto, les pedimos que tengan un poco de consideración y sean a partir de las 10:30, pero que tampoco sean tan tarde que les implique no poder regresar, porque también el último vuelo para el Hierro sale demasiado pronto. Nosotros también hemos confiado en que en algún momento AENA entienda estas necesidades operativas, que pueden ser incluso por un traslado médico que se necesite fuera del horario habitual, y que valore pues balizar, por ejemplo, la pista del aeropuerto del Hierro y poder tener un vuelo antes, o que en caso de emergencia podamos tener una pista para aeronaves operativas. Hay otras reivindicaciones, por ejemplo, cuando hablamos de comunicación, por ejemplo, por vía marítima o incluso de las Islas Verdes, las denominadas Islas Verdes, con la península. El consejero se abría el otro día, hace unos días en comisión, incluso a plantear una comunicación directa por avión entre las Islas Verdes y la península. De hecho, pues reconozco con un poco de amargor que la primera propuesta que traje aquí a este Parlamento fue la de conectar el Hierro y La Palma con una OSP aérea, como estuvo antaño. Se aprobó por este Parlamento, pero desgraciadamente el Gobierno de España sigue sin aprobar presupuestos generales del Estado y, por lo tanto, esa competencia que es del Estado, seguimos sin poder tener esa obligación de servicio público. Coincido con el consejero en que efectivamente deberíamos de tener una conexión en las Islas Verdes, no solo aérea, sino también marítima. La Isla del Hierro, La Gomera, La Palma podrían compartir no solo turismo o precisamente visitantes foráneos que quieren visitar otra isla, sino también, por ejemplo, comercio, como puede ser nuestros productos agrícolas que se pueden demandar en una y otra isla. Ahora mismo, para mandar una caja de piña a La Palma, por poner un ejemplo, tenemos que pasar por Tenerife previamente, o hacerlo por La Gomera, a pesar de que el barco pasa delante de sus costas, tenemos que ir a Tenerife para luego volver. Crear un triángulo que una esas Islas Verdes con ese eje transinsular que en su día planificó Adán Martín podría ser muy interesante.
Otro problema también relacionado con el tráfico marítimo es lo que está sucediendo en los cristianos, que muchas veces existe un exceso de tráfico tanto marítimo como de vehículos. ¿Qué solución plantearía usted? ¿Qué cree que sería necesario para un poco desatascar esa situación? El presidente del Cabildo de La Gomera está insistentemente reivindicando una solución. Me imagino que en El Hierro pues piensan un poco parecido. Efectivamente, los cristianos ya está totalmente colapsado, eso es una realidad. El problema es que cualquier solución, pase por Fonsalía, Granadilla, cualquier solución, o por ampliar los cristianos, estamos hablando de soluciones a medio y largo plazo, y necesitamos una solución para allá. Cualquier solución implica que tienes que hacer actuaciones también en los cristianos desde ya para intentar descongestionar el tráfico. Puede ser un túnel, varias rotondas, ya de hecho están planificadas, pero también tenemos que escuchar, lo decía la alcaldesa de los cristianos, la señora Leme, lo que opina la gente de los cristianos. También tienen derecho a conciliar su forma de vida en su ciudad, que también está viendo cómo está colapsada. Hay una planificación y de hecho el Colegio de Ingenieros tiene un informe muy exhaustivo de cuáles son las soluciones que se pueden adoptar, los tiempos y los costes aproximados que podrían tener esas soluciones, indicando que la mejor podría ser los cristianos por batimetría o, por ejemplo, el de Fonsalía. Desgraciadamente, estas actuaciones que están previstas y planificadas desde hace muchos años se siguen sin acometer por un tema de valentía política. Ya no estamos hablando del coste económico, sino de valentía de adoptar una decisión o otra. Pero mientras tanto, pues El Hierro, La Palma y La Gomera especialmente, pues siguen sufriendo ese colapso. Es verdad que con La Palma se está planificando una ruta alternativa a través de Santa Cruz de Tenerife que descongestionaría un poco los cristianos, pero aún así no deja de ser un parche para una solución que se tiene que adoptar desde ya, porque sabemos que cualquier obra de gran calado como puede ser la ampliación o la construcción de un nuevo puerto conllevan varios años. Le pregunto por la construcción, pero ya no de infraestructuras para el transporte, sino para vivir. Esta semana ha venido también al Pleno del Parlamento ese decreto, ese nuevo decreto aprobado en Consejo de Gobierno por el Gobierno de Canarias. ¿Le gusta a usted esa norma tal y como está planteada? ¿Cambiaría algo? Se supone que busca, pues sobre todo, agilizar las licencias, facilitar de alguna manera la construcción. Yo creo que para que nos entiendan en casa, ahora mismo con la vivienda hay un gran problema, no estamos contando nada nuevo. Un gran problema que está en que el metro de obra construido es muy caro por el coste de los materiales y la mano de obra que ya no se encuentra, hay muchas trabas burocráticas y hay falta de suelo ordenado. De esos tres problemas, ¿dónde nosotros podemos actuar directamente? Podemos quitar trámites burocráticos y podemos ayudar a que el suelo esté urbanizado y que se pueda construir. Creo que con este decreto venimos a hacer las cosas diferentes. Si queremos obtener resultados distintos, no podemos seguir haciendo lo mismo que se ha hecho. Creo que estamos interviniendo en el mercado de una forma decidida, lo hacemos con incentivos fiscales, económicos y sobre todo con medidas regulatorias que ayudan a que una persona pueda obtener su licencia para construir su casa en un plazo muy corto, 6 meses. Estamos hablando de que hay ayuntamientos que tardan 1 y 2 años en conceder una licencia para que una persona se construya su primera vivienda. Esto no lo podemos permitir y creo que estamos haciendo una colaboración público-privada donde el Colegio de Arquitectos, por ejemplo, va a colaborar a que esos ayuntamientos faciliten en la concesión de las licencias, van a ayudar a que se puedan agilizar informes preceptivos que antes solo podían hacer los funcionarios. Por lo tanto, sin quitar el rango que merecen los funcionarios y sin hacer que el procedimiento administrativo se desvirtúe, creo que estas medidas de agilización sin duda van a ayudar mucho a que la oferta crezca. Es verdad que son medidas que no van a ser inmediatas, no se van a sentir ya porque nadie construye una casa de un día para el otro, pero es cierto que ahora mismo estas medidas van a sentar las bases para que el día de mañana Canarias pueda tener más vivienda disponible y por lo tanto también la oferta se regule gracias a este aumento de las viviendas que van a haber disponibles. El presidente del Cabildo del Hierro cuestionaba que pueda ser útil o que pueda ser este decreto lo que necesita la isla del Hierro por sus particularidades, decía él. Yo lo que me pregunto es cómo el Cabildo del Hierro, que le sobran 50 millones que no ejecutan sus presupuestos y teniendo competencia para hacer vivienda, no se plantea todos los años en la isla del Hierro comprar casas que están abandonadas en cada uno de los pueblos, como puede ser San Andrés, Isora, Sabinosa, rehabilitar esas viviendas, hacer que familias puedan vivir ahí o hacer promociones de vivienda, ya que el Cabildo tiene suelo y competencia para poder construir vivienda. No me espero por qué el Cabildo del Hierro, por ejemplo, no coge una unidad de actuación en cada pueblo y la desarrolla a costa de quedarse un suelo como dotación pública para que esos ciudadanos que tienen solares puedan tener solares urbanos y puedan construir.
Esas son las medidas que puede y podría y debería ser el Cabildo del Hierro para que el problema de la vivienda no sea tan problema en una isla como la nuestra, donde sin la colaboración de una administración como el Cabildo difícilmente se van a poder llevar a cabo iniciativas de calado. Por lo tanto, no tenemos tanto que medir para afuera o pedir para afuera, sino también saber qué podemos hacer nosotros para resolver el problema. Ya lo está haciendo el Ayuntamiento de la Frontera con la construcción de 24 viviendas gracias a Visocán en la frontera. Pues también tenemos que poner todos de nuestra parte y el Cabildo del Hierro sin duda puede ser un agente colaborador muy bueno para que el Hierro pueda tener las viviendas que le hacen falta. ¿Sigue usted preocupado por la situación que se pueda generar en su isla en verano con esa bajada de la Virgen? Sin duda, y por eso en el Pleno le exigimos al presidente del Gobierno de Canarias que precisamente diera una solución. No puede ser que el Gobierno de España siga mirando para otro lado, exigimos que el Gobierno de España colabore en la dotación de un hospital de emergencia y hemos visto cómo pasan los meses. La ministra de Sanidad se comprometió a visitar el Hierro, por desgracia hubo una prealerta y no pudo venir y seguimos sin tener noticias del Gobierno de España. Mientras tanto, le exigimos al Gobierno de Canarias que al menos sean ellos quienes den una solución temporal, porque viene la bajada, pueden venir pateras ese día, porque eso no es algo que esté planificado y podemos tener una congestión sanitaria y queremos evitar por todos los medios que eso pueda ocurrir y que las personas de la Isla del Hierro, las personas que nos visitan y personas que pueden arribar, como por desgracia ha ocurrido, que el año pasado fueron 24.000, pues tengan una asistencia sanitaria digna. ¿Y qué solución plantearía usted proveniente del Servicio Canario de Salud? ¿Cómo lo plantea? Pues la colocación de un hospital de emergencia muy cercano al actual hospital de Nuestra Señora de los Reyes para que compartan ciertos servicios y que ese hospital esté dotado mínimamente por un personal sanitario y por equipamiento mínimo. Con respecto al fenómeno migratorio, no termina de desatascarse, parece, la solución. Se aprobó el decreto en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, pero sigue sin haber movimiento para esa reubicación. Sobre todo hablo de los menores que están en nuestro archipiélago. Quizás en los últimos días no se ha hablado tanto, a pesar de que la sectorial de infancia se celebró la semana pasada. ¿Cómo ve usted esta cuestión? Sobre todo lo digo desde el punto de vista de las relaciones incluso dentro del propio Gobierno de Canarias, porque al final el que se está poniendo es el Partido Popular, que también gobierna aquí. El Partido Popular en Canarias ha intentado mediar una solución, el vicepresidente Manuel Domínguez ha intentado conseguir que esa solución llegue, pero por desgracia vemos dos grandes partidos que tienen otra estrategia electoral. Esto es una vergüenza que en un país como España de más de 45 millones de habitantes no le estemos dando una solución a 5.800 niños. A lo mejor yo pienso que ya es por una estrategia política de desgaste y por el color de su piel. No puede ser que recibamos a decenas de miles de niños ucranianos y no se hubiera dado este problema, y ahora que tenemos 5.800 niños en centros de acogida, la Isla del Hierro tiene 280 personas menores de edad acogidas en la Isla del Hierro, que es una isla de 11.000 habitantes, y tenemos comunidades autónomas de millones de habitantes diciendo que bueno, que ellos no tienen capacidad. ¿Y qué capacidad tiene la Isla del Hierro? ¿Qué medios tenemos los herreños para así atender a esos niños y ellos no? Pero ¿cómo se les convence? Porque al final no, aquí no eso es lo que llevamos escuchando desde hace no se les puede mucho convencer, aquí hay que obligarlos porque son unos sinvergüenzas y hay que decirlo. No puede ser que estas personas continúen mirando para otro lado, recurriendo al Tribunal Supremo, recurriendo al Constitucional, diciendo que el decreto no lo van a aplicar o falseando los datos que tienen sobre los menores que tienen en acogimiento para decir que ellos ya están saturados. ¿Cómo van a decir que están saturados comunidades autónomas de millones de habitantes? ¿Qué centros tenía Canarias cuando empezó esta ola migratoria? Teníamos 20 y pico, tenemos ya 82 centros abiertos. ¿Ellos no pueden hacer lo mismo? Se han tenido que ir adaptando un poco al paso de la realidad. Pero como ellos están cómodos y ahora mismo están entrando por Canarias, pues ellos están muy tranquilos. No me cabe ninguna duda de que si esto que está ocurriendo en Canarias ocurriera en Baleares o en Valencia o en Andalucía, veríamos cómo ya tendríamos una solución impuesta, pero como es en Canarias y no les estorba, pues bueno, pues que sigan aquí. Eso es lo que está ocurriendo. Y el Partido Popular y el Partido Socialista pues no paran de jugar un tacticismo político donde mientras el problema esté en Canarias, pues nosotros jugamos al desgaste y al sufrimiento de esos niños y niñas. Antes de terminar, me gustaría preguntarle también por otra noticia que ha sido actualidad esta semana. Esas manifestaciones para defender un modelo diferente, un modelo turístico distinto en nuestro archipiélago. ¿Comparte usted esas reivindicaciones? ¿Cómo lo ve? Claro que no es sí. la primera vez que salen a la calle. Claro que sí, no podemos presumir todos los años de millones de turistas, pero luego ir a la cola de todo lo demás, cola en educación, cola en sanidad, cola en paro, cola en pobreza. Tenemos un modelo que está claro que no está revirtiendo en nuestra ciudadanía todos esos supuestos beneficios que genera. Es verdad que el turismo es el tractor de la economía canaria, es verdad que genera mucho empleo, que genera riqueza,
pero tiene que ser más permeable, tiene que llegar. Y por eso nosotros en la Isla del Hierro apostamos por el turismo que creemos que es el correcto para el modelo de la Isla del Hierro, que es precisamente un turismo basado en pequeñas instalaciones turísticas, en viviendas vacacionales que estén en manos de las familias herreñas, y por eso el 78% de la oferta alojativa de la Isla del Hierro, distribuida en 622 viviendas vacacionales, muchas de ellas en manos de familias herreñas, es el modelo turístico ideal, porque el dinero se queda en la Isla del Hierro, se queda para los herreños, y al final nosotros podemos disfrutar de esas divisas que nos genera el turismo. Creo que ese modelo, más asimilado a nuestra forma de ser, más asimilado a la idiosincrasia herreña, es un modelo que por desgracia ya en otras islas no pueden revertir, porque es un turismo de sol y playa, de grandes cadenas hoteleras, y ya están en una vorágine turística que está generando la pobreza y un poco las reivindicaciones que ahora estamos viendo en estas manifestaciones. Además, muchas de esas cadenas cuyos beneficios se van fuera de Canarias también. Efectivamente, nosotros no podemos limitar esas bases imponibles a dónde van, porque los sujetos pasivos pueden ser empresas radicadas fuera. Nosotros podemos recaudar impuestos como el IGIC. Gracias a ello estamos haciendo una gran recaudación vinculada al turismo. Por eso también tenemos que ser conscientes un poco de lo que genera el turismo. No podemos tampoco obviar una realidad. Genera muchos millones de euros en recaudación directa a través de tributos como es el IGIC. Por lo tanto, también tenemos que ser conscientes de que encima es un tributo que se genera y se queda en nuestra tierra, porque forma parte del REF, no forma parte de esos tributos que tenemos que mandar a Madrid para que luego nos den nuestra parte. Eso se queda en nuestra tierra. Por eso también cuando veo a mucha gente hablando de tasa, ecotasa, creo que también tenemos que ser serios con lo que nos estamos jugando y entender que tampoco podemos estar creando obligaciones a esos empresarios turísticos de más. Si ya tenemos un impuesto que recauda y se queda en nuestra tierra, como es el IGIC, ¿por qué vamos a andar inventando cosas nuevas si ya tenemos uno que lo puede recaudar? Podemos hablar, por ejemplo, de subirlo más o crear un tipo más agravado, pero a lo mejor crear otro nuevo. Sí puede ser interesante crear una tasa por el acceso, por ejemplo, un espacio natural protegido, como se está planteando en el Teide, en Tenerife, y me parece muy interesante, para que luego haya un servicio de cuidado de ese espacio público, de ese espacio protegido. Eso también puede ser muy interesante. ¿Hasta dónde subiría el IGIC? Yo haría una simulación de cuánto podemos subir en base a la recaudación prevista que ya existe, que nos da un dato objetivo, también cuánto podría desincentivar al turismo que venga ese posible aumento del IGIC, y también valoraría la compatibilidad de ese aumento con alguna posible bonificación para los residentes canarios si fuera posible, porque tampoco sería injusto que nuestra gente, nuestra tierra, por ir a un hotel, tuviera que pagar más. A lo mejor ese tipo agravado que pudiera ser para personas extranjeras, si eso fuera compatible con la normativa tributaria. Ese sería el análisis que habría que hacer, por ejemplo. Es decir, que por lo que le escucho, no le gusta esa idea que ha lanzado en este fin de semana, el pasado fin de semana, Coalición Canaria en su congreso, de plantear una tasa turística, por ejemplo, para la isla de Tenerife, una tasa a la pernoctación. Ya es la primera vez que escuchamos en concreto a este partido hablar de eso. No, yo lo que creo que cada isla tiene que definir, por ejemplo, su modelo. Me parece que Tenerife puede elegir el suyo, el Hierro tiene que elegir el suyo, y si ellos están conformes con ese modelo, yo creo que, por ejemplo, una tasa por acceso a los espacios naturales protegidos y una subida del IGIC sería algo más coherente. Ellos apuestan por ese modelo, pues también me parece razonable. Yo a la Isla del Hierro cobraría por el acceso a ciertos espacios que también vaya vinculado a la prestación de un servicio y la generación de empleo, a ser posible empleo herreño, como se hace cuando se cobra ciertos espacios. Yo creo que eso sería más interesante y redundaría en que esos ingresos turísticos se quedaran precisamente en la Isla del Hierro, vía ese tributo que se queda, esa tasa, ese impuesto, y también vía rendimientos del trabajo con esa retribución que se le paga a los empleados que trabajan en esos espacios. Bueno, pues veremos lo que pasa, los pasos que se siguen dando, y le agradecemos de nuevo que nos haya acompañado en nuestro programa. Seguimos viéndonos en el Parlamento. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Los 18 millones de turistas que llegaron el año pasado dejaron ingresos por valor de 23.000 millones de euros. Gastaron más, por ejemplo, en restauración, en ocio o en transporte. Son datos dados esta semana por la consejera de Turismo, pocos días antes de las manifestaciones convocadas para este domingo 18 de mayo. Jessica de León dijo estar de acuerdo con algunas de esas reivindicaciones, como la necesidad de mejorar el acceso a la vivienda, la gestión del agua o los transportes. Sin embargo, pidió no demonizar a un sector del que viven miles de familias en las islas. Yo sí comparto algunas de las reflexiones que hace el movimiento. Lo que no hago es demonizar ni a turistas, ni a empresarios, ni al modelo que ha conseguido Canarias. ¿Por qué?
porque yo creo que el modelo que ha conseguido Canarias es mejorable, evidentemente, pero también es un modelo que creo que nos ha dado grandes oportunidades a todos los que aquí vivimos. Vox pide que se refuerce la presencia policial en el aeropuerto de Lanzarote. A través de una proposición no de ley reclaman una comisaría en esa instalación con la que se eviten las colas de los pasaportes, fundamentalmente de los pasajeros procedentes del Reino Unido. Y además en la que se puedan tramitar distintas cuestiones relacionadas con la seguridad en el aeropuerto. Esa PNL no ha contado con el apoyo de la Cámara. Una proposición no de ley para reforzar tanto las infraestructuras como la presencia policial en el aeropuerto de Lanzarote de César Manrique, porque lo que estamos presenciando es algo que no se puede sostener. La falta de una posible comisaría, las colas que se están formando en el aeropuerto de Lanzarote, las quejas, vuelos donde los pasajeros se suelen quedar en tierra porque no les da tiempo a poder coger un vuelo. El Observatorio contra el Fraude Laboral estará en funcionamiento antes de que acabe el año. Así lo ha confirmado la consejera de Empleo, que también ha detallado el plan desarrollado por su departamento en colaboración con el Ministerio de Trabajo. En las 3 semanas en las que se desarrolló el plan, el pasado noviembre, se realizaron más de 3.000 actuaciones en empresas. Afloraron 425 empleos, entre ellos 168 trabajadores que no estaban dados de alta a la Seguridad Social. Además, 39 extranjeros no comunitarios trabajaban sin permiso. 505 personas trabajadoras han visto mejoradas notablemente sus condiciones de trabajo. Además, se han detectado 344 infracciones y el total de las sanciones supuso un coste de 1.187.000 euros aproximadamente. También hemos conocido que el año pasado 16 personas fallecieron en los 53.000 accidentes laborales ocurridos en Canarias. Es un 4,51% menos de siniestros que el año anterior. Aunque la construcción sigue entre los sectores más afectados, fue precisamente donde se produjo el mayor descenso. Según datos del Gobierno de Canarias, la nuestra es la 5ª comunidad autónoma con menor siniestralidad laboral de toda España. Y no abandonamos el ámbito laboral, pero ahora para hablar de esas piruetas que muchas veces hay que hacer para combinar el trabajo con el ámbito doméstico y de los cuidados. Canarias aplica un plan para la conciliación impulsado por el Gobierno central y prepara también algunas medidas para favorecer la conciliación en los trabajadores autónomos. En nuestra sección La Calle Opina les hemos preguntado a ustedes qué fórmulas consideran necesarias para mejorar este equilibrio. Conciliar consiste en compaginar el trabajo con la atención a la familia y otras responsabilidades personales. En Canarias ya existe un plan de corresponsabilidad que se basa en ofrecer servicios de cuidados a menores, ofertar empleo y profesionalización del sector de los cuidados y desarrollar acciones de sensibilización para promover la corresponsabilidad. Más de 30.000 familias se han visto ya beneficiadas, se han creado más de 200 proyectos en hasta 79 municipios del archipiélago y se ha favorecido el empleo. Estos son los datos, pero nosotros queremos conocer su opinión. ¿Qué más se puede hacer en Canarias en materia de conciliación? Teletrabajo, fundamental, y la flexibilidad horaria. Además de aumentar un poco la baja maternal y paternal. Eliminar la jornada partida. Doy permiso cuando tienes menores o una persona dependiente a cargo también. Bueno, a ver, la estás preguntando a una autónoma, así que para nosotros es algo bastante complicado. Es un poco complicado por las condiciones que hay del trabajo. A ver, fácil no es, sobre todo con más de un hijo. Si fuera fácil no tendría que coger media jornada cuando tienen niños. Los sueldos no cambian y entonces tienes que dedicarle más horas y no te queda tiempo para tener una vida. Ya poniéndote que trabajes en una tienda jornada partida, no hay conciliación ninguna. ¿Por qué creen que es necesaria la conciliación? Hombre, yo creo que a todos nos gusta ver crecer a nuestros hijos. La conciliación entre los cuidados y el empleo permite compatibilizar nuestras responsabilidades personales con las responsabilidades laborales y en Canarias ya se están desarrollando algunas medidas para favorecer este equilibrio. Más cosas. Entre la actividad que desarrolló Proexca el año pasado, se llevaron a cabo 95 acciones de promoción y se contribuyó a la creación de 700 puestos de trabajo en las islas. Entre sus objetivos, la diversificación de la economía, con especial énfasis en sectores como la moda o el audiovisual. Su presidente, Alfonso Cabello, ha pedido en el Parlamento que se acompasen la oferta y la demanda de empleo.
En los sectores de TIC y audiovisual lideran el ranking de atracción de inversión, posicionando a Canarias como hub tricontinental de alto nivel, siendo la quinta comunidad autónoma española más atractiva para los inversores extranjeros. Seamos capaces de que las bolsas de empleo en Canarias puedan dar respuestas a las demandas de estas empresas, porque si no, las empresas al final acaban instalándose y lo que acabamos es importando talento desde fuera. Cuando hablamos de contaminación y medio ambiente, quizás no nos demos cuenta de que incluir el ruido también es necesario, incluirlo como agente contaminante, pero la exposición continua a sonidos altos puede afectar gravemente a nuestro bienestar. Muchos colectivos advierten de los efectos nocivos del ruido y que están haciendo un llamamiento para concienciar a la sociedad sobre este problema. Se lo vamos a contar en nuestra sección Buscamos Respuestas. Vivimos expuestos al ruido y no somos conscientes de los riesgos que acarrea para nuestra salud. A diferencia de otros contaminantes, el ruido no genera residuos, pero el nivel de contaminación acústica está considerado como un problema de salud pública importante. De hecho, la Agencia Europea del Medio Ambiente advierte de que el ruido causa molestias severas en 22 millones de personas. Para hablar del ruido y de sus consecuencias, viene hoy al Parlamento, en busca de respuestas, Yomara García. Yomara es abogada especialista en Derecho Medioambiental. Desde 2015 es presidenta de la Asociación Nacional de Juristas contra el Ruido. Lleva más de 2 décadas intentando concienciar a la sociedad sobre los peligros de la contaminación acústica y ha impartido cursos a agentes policiales, técnicos de la administración o jueces sobre esta materia. Tener en cuenta la variable acústica en todas las intervenciones, tanto municipales, empresariales, autonómicas. El uso residencial a veces es incompatible con otras actividades debido a la distancia escasa del foco emisor. Ya existe normativa suficiente en la que nos podemos agarrar para ello, aunque la ley sea del 2003 y quizás haya que actualizarla, entender que hay elementos o hay festividades que están muy arraigadas y están muy relacionadas con esos ruidos, como pueden ser con los fuegos artificiales. Quizás definir también un poco más, también pues en las ordenanzas municipales relativas a estos ruidos. Todo evoluciona y nosotros no deberíamos ser menos y nuestras costumbres igual. No perder la esencia, obviamente, porque tenemos que mantener la esencia de nuestras costumbres, pero sí evolucionando para cada vez tener una Canarias más inclusiva. Es importante considerar la variable acústica en cualquier diseño o intervención urbana en la ciudad. Es importante la planificación y la prevención. Y para ello reivindicamos que se dote de medios técnicos y humanos a todos aquellos organismos y a todos los operadores intervinientes en ese proceso, tanto para el control, inspección, sanción en materia de contaminación acústica. Estoy de acuerdo y yo creo que hoy en día también existe normativa, sobre todo en edificación, pues para ese aislamiento de los ruidos. Cada vez vemos que se crean ciudades más sostenibles, donde no hay tanto tráfico, se intentan que las calles sean cada vez más peatonales. Es decir, todas estas medidas contribuyen a crear una ciudad cada vez más sostenible con mucho menos ruido. Establecer tasas al contaminador, y ello conforme al principio de que el que contamina paga, un principio vigente en nuestro derecho europeo en materia de medio ambiente. Y si luego esa recaudación se invirtiera precisamente en mejorar, en luchar contra esos ruidos, pues aislando edificios, locales, etcétera, pero tengo mis dudas si ese va a ser el medio para buscar una solución, porque a lo mejor alguien que está ejerciendo una actividad en la que genera mucho ruido, pues a lo mejor económicamente no le surte ningún efecto y puede seguir pagando esas multas, pero puede seguir generando su actividad porque económicamente le es beneficiosa. La legislación básica estatal y en los reglamentos que la desarrollan se establece la obligatoriedad de realizar mapas de ruido para diagnosticar el problema y luego darle solución con unos planes de acción. Los mapas de ruido últimos que se elaboraron se iniciaron en 2018 y se aprobaron en el año 2022. En el caso del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Obras Públicas, lo que estamos haciendo es los grandes ejes viarios de más de 3 millones de vehículos al año o 8.000
vehículos al día. Las grandes aglomeraciones, que son pues los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes, serían pues Telde, Las Palmas, La Laguna y Santa Cruz, y las infraestructuras aeroportuarias que competen al Estado. Desde la Asociación de Juristas contra el Ruido piden que se hagan también mapas de ruido del ocio en Canarias. Además, reclaman campañas institucionales de sensibilización y concienciación sobre la contaminación acústica, para que toda la sociedad conozca los efectos negativos que puede causar el ruido y concienciarnos de que podemos ser víctimas, pero también actuar sin saberlo como agentes ruidosos contaminantes, causando un perjuicio a los demás. Astrid Pérez ha liderado este jueves en Bruselas su primera sesión plenaria como presidenta de la CALRE, la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de la Unión Europea, que agrupa a 69 parlamentos regionales de 7 Estados miembros. En su propósito de tener un papel clave en el presupuesto de la Unión Europea, la CALRE prepara un manifiesto conjunto de cara a la negociación del nuevo marco financiero de la Unión, que abarcará el periodo entre 2028 y 2034. Un manifiesto en el que todas las regiones de Europa aportemos nuestros criterios, nuestras inquietudes, nuestras necesidades y también nuestras reivindicaciones a este marco financiero. Formamos parte de Europa, que Europa se hace desde nuestras regiones y por tanto queremos participar en ese documento tan importante que va a decidir el futuro de nuestras regiones y de las políticas de Europa en los próximos años. Se lo contábamos al comienzo, 40 escolares de los colegios La Milagrosa de Tenerife e Hilda Sudán de Gran Canaria se han convertido esta semana en diputados y diputadas por un día. Han debatido sobre los peligros del mal uso de las nuevas tecnologías y han aprobado 8 mociones para reducir el tiempo de exposición a las pantallas y promover el ocio saludable. Nada más llegar al hemiciclo, la emoción se nota en el ambiente, mucha curiosidad en la mirada, detalles nuevos que no se esperaban e ilusión por convertirse en diputados y diputadas por un día. Ya nos habían enseñado como unas fotos, pero no me lo esperaba tan interesante. No sabía cómo era, no me lo imaginaba de otra forma. El bullicio inicial dio paso a un respetuoso silencio al comienzo de la sesión plenaria, conscientes de la importancia de la cita. La Casa de la Palabra, el debate y el consenso se transforman en un espacio abierto para escuchar, para aprender y dar voz a quienes tienen el papel fundamental en la sociedad, que son ustedes. El debate estuvo centrado en un tema de vital importancia, los peligros de la sobreexposición a pantallas y dispositivos móviles. Un uso excesivo de la tecnología está generando en muchos niños y niñas muchos problemas a nivel de salud mental, a nivel físico y a nivel emocional. Los portavoces parlamentarios de ambos colegios presentaron sus iniciativas para corregir este problema. Pensamos que sería de vital importancia poner límites al uso de estos dispositivos, que afecta a nuestro lenguaje, al desarrollo de las emociones y relaciones con nuestros amigos y familiares. Es importante que aprendamos a proteger nuestra privacidad. Nos comprometemos a usar la tecnología de forma responsable, limitando nuestro tiempo de pantalla y disfrutando también de otras actividades. En total se presentaron 8 mociones, todas fueron aprobadas por mayoría absoluta. En estas edades es cuando hay que ir, educando a nuestros hijos en valores, no solamente en valores morales, sino también políticos, porque no en la democracia, en la participación. Muy importante, porque nosotros somos el futuro y el presente, porque nosotros podemos organizar cosas que en el futuro pueden ser más grandes. Aldeas Infantiles lleva 17 años celebrando este pleno infantil en el Parlamento de Canarias. Y merece mucho escucharles, claro que sí. Pues con ellos nos marchamos. Recuerden que volvemos de nuevo el próximo domingo. Que tengan una muy feliz semana. Adiós.